Bueno, Dios los bendiga. Vamos a estar compartiendo estos momentos un rato más para poder, también tener la palabra de Dios que nos habla, nos alimenta, nos confronta, pero también nos desafía, ¿sí?, a poder, reconociendo que el ser humano por naturaleza siempre busca, buscamos las cosas para nuestro deseo, nuestros apetitos carnales, siempre. No sé usted, pero si yo dejase de leer, de orar, no sé, mi mente cambiaría, mi pensamiento cambiaría y mi actitud cambiaría y mi manera de proceder cambiaría. Eso tal cual. ¿Por qué? Porque me empezaría a llenar de otras cosas mi vida. Si el apóstol Pablo dijo, no, si yo me junto, o el salmista David decía, aquella persona bienaventurada donde no se juntan, dice, con aquellos burladores, aquellos que piensan de otra manera. Entonces, si uno, imagínense, está en ese ambiente, empezás a decir también, no está mal, ¿sí? Empiezas a pensar que tal vez vos mismo no sos tan malo como creías. Pero tenemos un diseñador, tenemos un Dios, aquel que nos ha creado, dice, ¿sí?, aquel que nos ha formado y nos ha predestinado ya y nos ha puesto en esta tierra. Y la responsabilidad del ser humano es buscarlo, entender para la cual Él me trajo a este mundo. Y allí en realidad, no nos gusta, a veces nos confronta, a veces decimos esto es fuerte, pero no sé si a cuánto nos gusta que el Señor nos confronte. ¿Les gusta que el Señor les diga, este camino que vas no me gusta? ¿A quién le gusta, verdad? Yo casi no tenía la predisposición de decir yo voy a la iglesia, no. De hecho que huía, no. ¿Para qué voy a ir a una iglesia que alguien te invite? ¿Por qué? Porque lo primero que te dicen, ¿no es cierto?, te señala supuestamente nuestros problemas, nuestras cosas. Si vos, por ejemplo, tenías ya predestinado los deportes todos los domingos, tal horario, ibas a la iglesia y te decían, no, tenés que darle prioridad a Dios, tenés que venir porque es otra la obra de la carne, y vos decís, no, voy a ir para que me sermonen de esa manera, no. Si vos tenés una relación ilícita y en la iglesia te decían, el Señor la verdad quiere tu vida, una vida limpia, una vida de verdad prolija, una vida que Él acepte, vos decías, la próxima no vengo más, porque la verdad dolía. Hoy, gracias a Dios, uno dice, vas entendiendo, purifícame más, límpiame más. Por eso es el tiempo de pasarme en la palabra de Dios, de que la palabra tiene efecto en nuestra vida, nos va purificando. ¿De qué? De esos pensamientos que en realidad nos dominan. La palabra de Dios tiene ese efecto de purificar, de limpiarlo, de dejarlo sin efecto si nosotros también nos disponemos a poder leerlo y con una actitud, por ejemplo, ¿no?, de decir, Señor, háblame, enséñame, corrígeme, que tu Espíritu Santo al levantarme de este momento que estoy estudiando, la verdad no me abandone y no me deje, más que no me abandone, sino no me deje estar quieto, que a mí me aguijonee el cerebro, la mente, como una publicidad, había visto un pajarito en la cabeza que constantemente es lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer. De eso habla la palabra de Dios. Pero a veces es lamentable, ¿sabe por qué? Porque uno mismo lo lamenta. Uno dice, Señor, voy a preparar y esto va a ser hermoso, Señor, así como uno lo está tomando. Pero también hay parte de la Biblia, dice, como le decía a Jeremías, como le decía a Isaías, no te van a escuchar. Si ustedes leen incluso el primer libro de Isaías, no te van a escuchar, le decía. ¿Sabe por qué? Porque no toda la gente predispone su tiempo, no toda la gente predispone con una actitud de buscarle a Dios. Hay gente, decía, que tiene corazón duro y no te va a escuchar.
Imagínense para un predicador que se prepara. No sé si ustedes ha escuchado que uno para predicar un sermón tiene que estar 7 días todos los días analizando, profundizando, averiguando, para que después, ¿sabe qué? Ya casi viernes o sábado digan, listo Señor, ya lo tengo definido, ahora sí, exalta tu poder, exalta tu nombre. Aquel que no lo hace, por ejemplo, no tiene una preparación, imagínense, ¿de qué vamos a hablar? Sí, hoy copia y pega, tipo, no, pero la preparación del corazón del ser humano, del que va a predicar, tiene que estar preparado. Esa preparación lo tiene que ser el Señor. Entonces, a través de esta mañana, miren, de su palabra, vamos a leer Lucas 3, porque bueno, había un hombre, justo ayer estaba en una reunión también y una persona me decía, no, mañana, le comentaba justo a Luis tempranito, digo, no, a las 9 de la mañana que hemos estado acá, me decía, mañana voy a invitar a un pastor, y viene con sus hermanos, dice, y van a armar, porque ya dice, ya me han dicho, van a armar un alboroto acá. Pero le digo, ¿por qué lo hace? Porque la iglesia de él no es así. No, dice, porque quiero que lo saquen a estas personas, o sea, que los despierte, porque la verdad que están muy dormidas, no están activadas, dice. Entonces, sabe que yo directamente así en mi mente pensé, dije, uy, no sé si este hermano, este pastor sabe para la cual Dios lo llamó en realidad. Bueno, lo que tendrás que hacer, como pensé en mi corazón, dije, no, es buscarle al Señor, preguntarle al Señor, de verdad, Señor, tú me llamaste para esta labor. Entonces, trae convicción a mi corazón para que yo muestre el camino y me dé la convicción y el tiempo lo dirá. Como me acuerdo le dijo la gente cuando hablaban, viste, de los hermanos del camino, dicen los cristianos, y venían, viste, se reunían a Gamaliel y le decían, ¿sabe qué? Estos cristianos están haciendo bulla, están predicando y están hablando que hay un Cristo nuevo. Y este hombre, miren, con tanta sabiduría dijo, mira, vamos a hacer alguna cosa, no lo deseches. Si es de Dios, va a permanecer, le dijo. Y si no es de Dios, solo se va a ir. Y sabes, a veces en nuestras congregaciones uno se encuentra con pastores, claro, queriendo hacer a nuestra manera. No lo hago a mi manera, esto no me funciona, lo cambiamos. Parece que no es de Dios, porque si es de Dios, créanme que va a permanecer. ¿Por qué? Porque uno se cree tan importante en la obra de Dios y no somos importantes. No somos imprescindibles. De hecho, que la obra de Dios, dice, la iglesia camina sin nosotros. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es de Dios. Si la persona no predispone su vida, no cree que va a ser decir, uy, sin mí no va a pasar nada. ¿Querés probarlo? El Señor sabe lo que habla. Por eso dice, escuchaban un tiempo cuando la gente, dice, gritaba, los niños cantaban, y la gente decía, ¿qué es ese alboroto frente a Jesús? Y el Señor decía, de la boca de los niños, ¿viste? Esos niños, dice, el Señor perfecciona la alabanza. O sea, Él puede hacer, Él bien claro dijo, incluso puede levantar de las piedras, dijo, personas que hablen. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios por su amor, su misericordia. Y como lo dijo el apóstol Pablo, por gracia de Dios, por favor de Dios, soy lo que soy. Más de eso no. ¿Sí? Más de eso no. Entonces, así es, estas personas, miren, una persona decía, yo la verdad quiero cambiar, decía. Miren, voy a la iglesia, quiero cambiar, y le venía y le pedía al Señor, incluso miraba, decía, mira, el Señor cómo hace milagros, y él en su corazón decía, yo quiero ser como esas personas que hacen milagros. Pero no le pedía a Dios de verdad que haga milagros en su corazón. ¿Por qué? Porque la gente piensa que todo lo que el mundo mueve es lo único que hay en realidad. Pero la palabra de Dios, créanme que Dios
se maneja de una manera distinta y se maneja a la manera de su palabra. Él va a respaldar siempre su palabra. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a otra cosa porque están unidos, trabajan unidos. Desde el principio dice, hagamos, ¿no es cierto?, cambiemos. Todos hablaban en esa unidad. De hecho, que Jesús oró también, dice, Padre, te ruego, dice, ¿no es cierto?, que sean uno como nosotros somos uno. Jesús habló, ya les he predicado 2 domingos atrás, más o menos decía, lo que yo hablo es lo que mi Padre me ha dado. No se puede sacar nada fuera de su palabra. Algo que inventan, bien claro, dijo, bueno, esto ya hay una condenación, dijo, aquel que saca, que pone, va a haber alguien que lo juzgue. Entonces quedará en nosotros poder predisponer nuestra vida. Miren Lucas 3, del 7 al 8, porque había un montón de gente, créanme que en ese tiempo, lo mismo que hay hoy. Cuando tenemos problemas, corremos a Dios. Es algo naturaleza del ser humano. Cuando sabe que ya no damos más, corremos a Dios. Pero ¿qué tal que haya alguien que nos predique como Juan el Bautista diga generación de víboras? ¿Quién les enseña a huir? Dice. ¿Quién les enseña a querer salir de esa condición y evitar el problema y evitar la aflicción y evitar la situación en la cual están viviendo? Dijo, ¿sabes? Vos tienes que demostrarlo. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana, dice, es muestra, es fruto, es vivencia, es testimonio, no es palabra. De hecho, 1 Corintios 4:20, por ejemplo, el apóstol Pablo habla, dice, porque le decían a Pablo, hay algunos comentaristas hablando, ¿no es cierto?, de la fisonomía del apóstol Pablo. No era, dice, un hombre como el que usted lo ve a su lado, más o menos de presencia, elegante. De hecho, que dice que tenía otras características, rasgos característicos que no era muy agradable. Y la gente de antes, como hoy en este tiempo, a veces como su ídola, la ídola de la sociedad dice, no, como te ven. A ver, ¿quién me ayuda a eso? Como te ven, te tratan, mira cómo lo saben, ¿eh? Bueno, acá hay más espirituales, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan, ¿ves? Qué tremendo, ¿no es cierto? Bueno, pero volviendo nosotros a nuestro texto, entonces, ¿qué pasa? Así como ese tiempo de antes, la gente también observaba. Lo miraban a Juan el Bautista, dice, con un cinto de cuero, era una vestimenta del campo. Y ellos, viste, en realidad venían, dice, de Judea, de la ciudad, venían de Jerusalén. Él estaba predicando el arrepentimiento. Y escucharon decir, bueno, vamos a hablar, hay un loco que está predicando. Cuando empezaron a mirar, ya en la apariencia, dijo, no, bueno, listo, vos estás diciendo que vienen tiempos difíciles, vos estás diciendo que vienen problemas tan desgarradores para nuestras vidas, ¿qué vamos a hacer? Y él decía, crean y bautícense. Y la gente venía, dice, corría, se bautizaba. Y él sabe que en su predicación decía generación de víboras. ¿Quién les enseña a huir? ¿Por qué lo están haciendo? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su convicción en la cual ustedes están huyendo de lo que yo les estoy anticipando? Y le decía, hagan, miren, Lucas 3, 7 y 8. Y decían a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó, dice, a huir de la ira venidera? O sea, de lo que viene a su vida. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabes qué? Y son palabras, a veces, miren, la palabra, ya para el Nuevo Testamento, por ejemplo, de la palabra arrepentimiento, se traduce en realidad y puede significar cambio total. Y acá me pongo a pensar, digo, ¿qué nos pasa de verdad? Ya va a ver usted más abajo un poquito de la Biblia. Ponele si usted está mintiendo. Vamos a suponer, porque no es verdad. Hablemos de otra gente. Usted miente. Y si me dice, a ver, el Señor llegó a tu vida,
¿Quieres arrepentirte? ¿Quieres entregar tu vida al Señor? Tal vez tienes un problema, tal vez tienes una dificultad y vos decís, sí, genial. Entonces, ¿cómo voy a demostrar en realidad ese efecto del arrepentimiento? Dice, ese cambio total. No sé, porque ha habido un cambio. En nuestro interior ha habido un cambio. Y eso me va a ayudar voy a resistirlo, obvio, pero el Espíritu Santo va a ser, y es poderoso para que me siga guiando. Cada paso que voy a ir dando, no es llevarme a otro lado, ya no me va a llevar el Espíritu Santo. La persona convertida va a ir en pos y creciendo y avanzando en pos de lo que Dios le dice. Por eso es bueno, miren, analizarlo, decir uno, pues yo soy convertido, ¿por qué tantos años ahí igual? Me caigo, me resbalo, me voy por otro lado, pero nunca crezco en la gracia de Dios. Recuerden lo que dice Mateo 7:21 en adelante. Dice, muchos en ese día me dirán, Señor, hicimos esto y el otro. Y él mismo habla, dice, pero yo no los conocí. Conocer de verdad era una relación, y es una relación con el Señor. O sea, yo vengo y le digo, Señor, quiero que seas Señor de mi vida, reconozco que soy pecador. Eso es arrepentimiento, o sea, creerle al Señor también de lo que Él dice en su palabra. Y me arrepiento de lo que yo creía. ¿Pero qué más habla? Mi arrepentimiento es eso, miren. Es cambiar de mentalidad en el pensamiento, en la conducta, en la manera de vivir. Los resultados en cuanto a los pensamientos y actitudes deben ir evidenciándose en nuestro diario caminar. Eso es lo que hablaba acá Juan el Bautista. O sea que, miren, Dios ordena al pecador. Cuando uno dice, ¿cómo te ve el Señor a ti? Y uno dice, me ve como un príncipe, me ve como una princesa. ¿Sabes lo que habla la Biblia? Dios no te ve así. De hecho que dice que Él ha creado a un pueblo, creó a un pueblo y Él ha perdonado a las personas. ¿Creen que para satisfacer nuestros apetitos? No. Dice para alabanza de su gloria. Lo que tenemos que hacer, todos nosotros tenemos que hacer todas las cosas. Señor, esto te glorifica, y aquella cosa que no glorifica ya estamos complicados. Por más que le demos vuelta, y eso es lo que habla la palabra de Dios. Miren, el arrepentimiento entonces ordena a cada pecador, hermanos, que abandone su rebelión. Si yo no lo hago, ¿qué estoy evidenciando? Que no fui convertida, soy desobediente, soy rebelde. El Señor demanda en realidad para toda persona, dice que abandone su rebelión y tome en realidad la bandera blanca, lo que Jesús decía, de su reino. ¿Sabe que los testigos de Jehová dicen, vendrá el reino de Dios, un día va a constituirse el reino de Dios? Y un día le pregunté, y lo que Jesús dice que el reino se ha acercado, pero ¿se ha acercado a qué? El reino ya no está físicamente, el reino, ¿sabes? Es Jesucristo. Aquella persona que lo recibe entra a reinar en el corazón de la persona. Aquella persona que no lo recibe no está reinando. No puede estar reinando otra persona. Por eso el Señor decía, el que me deja entrar, yo entraré en realidad a su corazón. Ahora, el pecador lo que tiene que cambiar, miren, es esto: las actitudes. Y ahí pongámonos a pensar. Uno dice, Señor, yo no puedo cambiar mi actitud. ¿En serio? Pero si vas a 2 de Timoteo 1:7, por eso es bueno confrontarse con la palabra de Dios. Dice, escuchadme, yo no te he dado un espíritu de cobardía. Ponele entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo? ¿O no soy convertido de verdad? ¿O no he entregado mi vida al Señor? ¿O no me he rendido? ¿O soy religioso? Solamente vine al Señor, sí, un tiempo, pero me he acostumbrado a vivir así. No seremos los únicos. Nicodemo era uno de ellos. Él creía era un doctor de la ley. Y el Señor le dijo, Nicodemo, aquel que no nace de nuevo, aquel que no es arrepentido, mira lo que le dijo, no puede entrar en el reino de los cielos. Hermano,
¿En qué te basas para que de verdad vos digas y tengas la convicción, yo he entrado al reino de los cielos? Yo voy a entrar al reino de los cielos. ¿Cuál es tu evidencia de verdad para que tengas esa convicción? Yo soy de Dios. Yo soy del Señor. Lo que estamos hablando entonces, miren, tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que cambiar un estilo de vida, tenemos que volvernos, como el Señor dice, de mi manera de vivir, de lo que antes yo tenía y vivía. Y esto es genial. Vivía en gritos con mi familia, vivía y tenía actitudes de enojo continuamente. No me gustaba de inmediato, te mandaba a guardar, decía, ¿sabe qué? Con esto no va, conmigo no juegue. Tenía, por ejemplo, pensamientos de tristeza continua, sentimientos de verdad de abandono continuos, tenía sentimientos de soledad continua. Mira lo que dice el Señor. Si tú te arrepientes de verdad, vienes al Señor de corazón, tienes que entender, el Espíritu Santo entra en tu vida, lo que dice 1 de Juan 4:18. El amor de Dios, o sea, el amor de Dios basado a través de su Espíritu Santo que viene a tu vida, dice, mira, eso echa afuera todo temor. A medida que vos vas permaneciendo en el Señor, le vas creyendo, vas leyendo y vas orando y vas llorando y la verdad te entregas ahí, vas a sufrir efecto. Te vas a dar cuenta que en este mundo va a haber momentos difíciles y el Señor lo dijo ya. En este mundo vas a afrontar toda situación difícil. Pero lo que te está diciendo, bueno, pero sigue confiando en mí porque vas a entender, yo lo he vencido. O sea, Él se paró frente a cualquier situación y circunstancia de la vida y no se dejó a vencer. Y Él siguió adelante trabajando y obrando. Hermanos, Mateo 3:2. Juan el Bautista sabe que no le tembló el pulso para hablar y entender, y de verdad eso es amor. Y hablaba con esta persona cuando me decía, ¿sabes? Esto es lo que voy a hacer en la iglesia para que la gente cambie. Y en un momento le dije, ¿sabes? Mira, yo la verdad te estimo, te aprecio mucho. Le dije, ¿qué estás haciendo de verdad? Vos estás metiendo cosas. Ojo, le dije, lo que estás haciendo. Porque no es traer a alguien para que lo despierte a la gente, pregúntale a Dios. Si vos tenés convicción, decís, Señor, ayúdame a trabajar de esta manera, pasará tiempo, bueno, pero si es de Dios, como digo siempre, vas a dar los frutos. Pero no busques de otro lugar, porque estás trayendo cosas, pensamientos, actitudes, e incluso, digo, estás trayendo una doctrina que vayas a ver después el desastre que vas a armar. En Mateo 3:2, miren, Él empezó así su carrera. Qué lindo para ir predicando, ¿verdad? Ni siquiera era su pueblo del ambiente, era un pueblo judío, era un pueblo, una ciudad. Dice, arrepentidos, miren. Ahora, era esa predicación de Juan el Bautista. Y sigue diciendo el verso 2, miren, el 3. Vamos al 3, Javi. Mire, él hablaba, dice, yo tengo que venir, miren, él hablaba, yo tengo que venir a hablar del Señor, yo tengo que venir y a compartirle, decía, de todas las cosas que Él me ha dado. Pero vamos a cambiar, para que usted entienda la idea. Lucas 3, volviendo al texto anterior, del 10 al 14. Mire, lo vamos a hacer tan concreto y tan entendible. Dice, pero muéstrame algún cambio, a ver. Él se habla tan lindo, ¿no es cierto? Nos aguijonean nuestras mentes. Yo quiero ver algunas evidencias, algún cambio. Miren lo que él decía, este profeta, lo que él hablaba. Bueno, comparado con los profetas de ahora, ¿no es cierto? Que la bendición y la prosperidad, con este profeta, imagínense. Entonces le dijo, mira, la gente cuando él hablaba, ¿quién les enseña a huir de su problema, de su situación? Lo que tienen que hacer, dice, un corazón arrepentido, un corazón que se rinda al Señor. Y no le faltara uno que dijo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? O sea, había una determinación de la parte de la persona también. ¿Se acuerdan del apóstol Juan, del apóstol Pablo? Antes que sea Pablo, que dijo, cuando el Señor le habló,
¿Cuál fue su expresión de él? Señor, dijo, ¿qué quieres que yo haga ahora? Hermanos, ¿cuántos de nosotros, imagínense, cuando leemos la Biblia o cuando nos hablan un mensaje o cuando nos predican algo y usted dice, predispone su corazón y dice, Señor, esta palabra me está hablando a mí, tu palabra me está hablando a mí? Y usted ha dicho, Señor, ¿qué quiere que yo haga? De hoy en adelante, ¿qué quiere que yo haga? Ese es un corazón, la verdad, que también se está jugando por Dios. No es solamente, qué lindo, como decía Susi, creo, qué lindo en esta mañana, voy a asistir un día más a la reunión. No, hermanos. La recomendación es que no, porque uno no lee la Biblia, a ver qué lindo, ya leí mi Biblia y leí un capítulo, leí un versículo, ahora sí el Señor me va a bendecir. No, Señor, háblame, la verdad esta palabra, mira, me desafía, me cuesta. Como yo le decía, tantos pleitos en mi hogar, bueno, me está diciendo esta palabra que lo deje. ¿En serio lo vas a dejar? Bueno, es una evidencia del arrepentimiento. Si no lo dejas, estás corriendo riesgo en tu vida. Porque él decía, miren, cuando le hablaba de esta cosa y alguien le preguntó, ¿qué haremos? Le dice. Preguntan, entonces, ¿qué dice él? Mira lo que habla, tan sencillo. Y él respondió y le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Es una manera a ver, Dios está en tu corazón, entonces vas entendiendo, Él es tu Padre, Él va a proveer. Pero ¿qué más dice? Y el que no tiene, dice que comer, haga lo mismo. Vinieron también aquellas personas, dice, publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, escuche bien, no exijáis, dice, más de lo que os ha sido ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos, dice, con vuestro salario. Esa es una muestra, hermano, de arrepentimiento. Tenías una actitud mala antes. ¿Sabes lo que está diciendo? Bueno, ya no lo tengas. ¿Eras agresivo? Bueno, ya no seas. ¿Mentías? Bueno, ahora ya no lo hagas. Eso es lo que habla del arrepentimiento. O sea, él decía, si de verdad quiere venir al Señor, bueno, tus frutos tienen que demostrarse también. Si lo has creído al Señor, no lo hagas. O incluso, dice, si tú le has creído que Él te va a proveer, no te fatigues, no te desgastes, no te angusties, miren lo que es. Señor, pero ¿quién me va a proveer? Lo que usted lo sabe de memoria, lo que habla de Mateo 6, todo, del capítulo 5 y 6. Dice, no seas como aquel que no conoce a Dios, que se desespera por la vestimenta y por la comida. Tu Padre que está en los cielos, dice, sabe de verdad cuáles son tus necesidades y Él va a proveer. Si nos hemos arrepentido, ¿qué debemos hacer? Dice acá, por ejemplo, Juan el Bautista. Él está diciendo de manera muy clara y señala la evidencia y los frutos del arrepentimiento. Dios ordena a aquella persona que dice, Señor, yo me arrepiento, yo quiero venir en pos de ti. Está diciendo que abandone su rebelión, que abandone todo eso y venga y se rinda al Señor, que cambie las prácticas, miren, de antes de su conducta y que adopte de verdad todo lo que el Señor está diciendo. Es durísimo. ¿Quién lo puede hacer? Dígame en esta mañana, ¿quién va a decir, Señor, de hoy en más, chao? Y pero te nombro, si quieres, Colosenses capítulo 3, que estamos estudiando con los hermanos. Abandonen, dice, toda envidia, todo rencor, todo enojo, toda maldicencia. ¿Y sabe lo que hablo los versos anteriores? Si habéis resucitado con Cristo, porque eso se trata. Cuando uno entrega su vida a Cristo de corazón, hermano, ya estás con Cristo. Y dice que nuestra vida está guardada en el Señor, nadie te lo puede arrebatar.
Pero también te va a llevar, entonces uno dice, bueno, si yo ya entrego mi vida a Cristo, Él hará todo. No, porque también nosotros tenemos que levantarnos cada día, buscarlo, darle gracias a Dios y que nos conduzca por el camino, que verdad su Espíritu Santo, buscarlo, de eso se trata. Ser llenos del Espíritu Santo es buscarlo nosotros, para que esa llenura, sí, en nuestra mente, en todas las cosas que nosotros querramos hacer la cosa a nuestra manera, te va a decir no, y vas a batallar, por supuesto, pero que el Señor te va a guardar y te va a cuidar. ¿Sabe qué? Salir de una vida de una manera centrada en uno mismo. El verso 11, ¿de qué está diciendo? De una vida egoísta, miren, de una vida deshonesta, y nos habla, dice, de una vida de estar descontento, imagínense. ¿Cuántos hoy por hoy, no es cierto, decimos, la verdad que estoy descontento con mi economía, estoy descontento con mi trabajo, porque nunca lo hemos visto en nuestro trabajo como que Dios ha provisto? No, abandone ese trabajo, un desastre, mira cuánto no tenés nada, no. La persona convertida, ¿sabes, hermanos? Le da gracias a Dios, dice, por todo. Vamos aprendiendo, sinceramente, y vamos creciendo. Señor, tengo esto y el otro, gracias, Señor. Los demás tendrán otra cosa, mira el colorcito que yo tengo. Dale gracias, Señor, porque tapa esto, gracias por todo. Pero eso, que siempre tenga esa actitud en nuestras vidas. Y Él dice, ¿sabes? Vos crees en lo poco, eres fiel, estarás preparado para lo mucho también. Porque si vos robás en lo poco, también vas a robar cuando venga lo mucho. Si vos sos deshonesto en lo poco, esa es la actitud, ¿no es cierto? Es la condición del corazón, ¿ves? También cuando venga lo mucho, también vas a ser deshonesto. Si vos no sos íntegro en lo poco, y te nombro nada más, por ejemplo, si yo no soy íntegro, abuso, exijo más, como dice esta gente acá, como le decía el apóstol, el profeta, no exijáis más. Si yo exijo más de lo normal, de lo que se debe, hermano, cuando llegue a ser, ponele presidente de una compañía, presidente de la nación, ponele, ¿crees que vas a cambiar? No vas a cambiar. Nosotros estamos viendo las evidencias de unas personas que creyendo que, ¿no es cierto?, que lo oculto no es importante, o sea, la vida personal no es importante, pero cuando estén en lo público, ahí se va a evidenciar de lo que la persona es en realidad. Por eso muchas veces es importante nosotros venir y que el Señor, como decimos, a través de su palabra vaya limpiando nuestra mentalidad y nos vaya confrontando. Señor, estas cosas no me gustan. Está bien, pero ¿quién te enseñó? ¿Cómo te formaron? Sí, aprendí de otro lugar. Bueno, hoy es hora de que aprendas del Señor. Hoy es hora de verdad que el Señor nos limpie con su palabra. Y no pasará un tiempo, vas a darte cuenta. Vas a sentirte más tranquilo, más tranquila. Ya no con esas palabras agresivas, ya no con esa actitud. No importa, porque será la responsabilidad de la otra persona tal vez. Si te provoca, pero vos digas, ¿sabes? Ayúdame, Señor. Y vas a sufrir, no importa. Pero sabes que vas a sufrir por querer hacer la cosa bien delante de Dios. Pero al mismo tiempo, sabes, vas a tenerlo al Señor de tu lado, porque Él mismo lo habla. Él va a cuidar tu mente y tu corazón. Y lo vas a mostrar de una manera, vas a mostrar el camino a la otra persona que está perdida también. Te va a costar, pero lo vas a mostrar el camino y un día va a decir, mira, Señor, para esto me llamaste. Y eso va a ser una evidencia de tu arrepentimiento. ¿A cuántos en realidad el Señor, miren, nos habla? Abandona este camino. ¿Qué tenemos que hacer? Es un gran desafío. Sabes que va a quedar en nuestro corazón y vamos a decir, tremenda palabra, nos ha confrontado el Señor. Pero que créame, que el Señor no solamente está para que nosotros suspiremos, diga, la verdad, al Señor le agradó que yo esté ahí, que suspire frente a Él. Habacuc dice, ¿qué es lo que demanda el Señor? El libro de Miqueas también habla, dice, ¿qué es lo que quiere el Señor de vosotros?
Ya no quiere, dice, holocausto, ya no quiere sacrificio. ¿Sabe lo que dice? Un corazón contrito y humillado. Y el salmista David decía: Señor, un corazón que se rinde a ti, un corazón que reconoce quién eres tú, Señor, tú no lo abandonarás, dice. Pero si de verdad rechaza un corazón, dice, orgulloso, que no reconoce, que no acepta. Entonces lo que habla acá, miren, que nosotros debemos arrepentirnos y volverlo al Señor. Y para ir terminando, te voy a dar otro ejemplo más, nada más, para que te vayas contento, tranquilo a tu casa. Porque en la Biblia vamos a encontrar, y está repleto de verdad de personas, incluso pueblos que se arrepintieron y dieron evidencia en hechos, como en el caso de los habitantes de Nínive. Pero antes de ir a Jonás, te voy a leer Mateo 12, 41. Los hombres escuchan lo que dijo Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que apuntar a Él, tenemos que arreglar nuestra vida antes que sea demasiado tarde, que lo dice siempre el Señor. Mateo 12, 41 dice: miren, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ellos, dice, se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí dice: más que Jonás hay en este lugar, y hablaba de Jesucristo. Jesucristo estaba el mismo diciendo: más importante que Jonás cuando predicó soy yo, dice Jesucristo. Pero miren, el Señor utilizó la predicación de Jonás para que le diga de esta manera, allí en Jonás capítulo 3, desde el verso 5. Porque se acuerdan ustedes, decía, hombres malvados, de hecho que eran malvados esos hombres. ¿Sabe qué era? Dice, la maldad de esa gente era, leí una vez un comentario, que cuando agarraban a un preso o cuando agarraban a torturar a una persona, ¿sabe que ellos tenían la maldad de mirar sufrir a la gente? Le empezaba, dice, a sacar este pellejo de la piel así, y delante de la gente lo arrancaban así. La gente, ¿sabe cómo gritaba? Atada, la gente lo iban rompiendo de oreja, lo sacaban la nariz, lo sacaban los dientes así en vivo. Esa era la maldad de la gente, hermanos, del pueblo de Nínive. Por eso cuando el Señor, dice, le habló la primera vez a Jonás, le dijo, tenés que ir, dice que huyó. Dijo, Señor, también yo soy hijo tuyo, pero la verdad que me mandas a gente de Nínive, me van a romper en pedazos. Pero él después predicó, le dijo, ¿sabe qué? Arrepiéntese, porque el Señor dice que va a mandar, dijo, va a destruir esta ciudad, de todo va a arrasar. El capítulo 3, hermanos, del verso 5 en adelante, miren lo que es. Jesucristo, por eso en Mateo 12, 41 que les acababa de leer, dice,